Algunas traiciones cortan tan profundo que tallan una nueva persona por completo, y esa persona sabe exactamente cómo hacer sangrar al traidor. La lluvia martilleaba contra la ventana de mi apartamento como puños enfurecidos. Cada gota un recordatorio de la tormenta que había estado gestándose dentro de mí durante 3 meses. Me senté en la oscuridad, mi teléfono brillando en mis manos temblorosas. El memo de voz que lo cambió todo aún resonaba en mi mente. 27 segundos. Eso fue todo lo que tomó para destrozar 5 años de mi vida y dar a luz a algo más oscuro, algo con más hambre de justicia. Mi reflejo me devolvía la mirada desde la ventana negra, ojos huecos, garganta magullada apenas visible en la luz tenue, y una sonrisa que me habría aterrorizado solo horas antes. Pero ya no era la misma mujer que se había quedado dormida junto a él la noche anterior. Esa mujer era ingenua, rota, desesperada por amor. Esta mujer tenía un plan. El anillo de compromiso estaba sobre la mesa de café como una mentira descartada, su diamante captando el destello ocasional de un rayo. Mañana se despertaría para encontrarme ida. Pero eso sería solo el comienzo, porque lo que dijo sobre mí en ese memo de voz, lo que realmente pensaba de mí, lo que le había estado contando a su hermana a mis espaldas, eso requería algo mucho más devastador que simplemente desaparecer. Tomé mi laptop y comencé a escribir. El primer email saldría exactamente a las 9:00 am, el segundo al mediodía. Para la noche, todos sabrían quién era realmente Blake Hernández. Y para cuando terminara, entendería que algunas mujeres no solo se rompen, se vuelven irrompibles y infinitamente más peligrosas. El trueno retumbó sobre mi cabeza mientras sonreía en la oscuridad. No tenía idea de lo que venía. Antes de continuar, por favor escribe en el comentario de qué país estás viendo este video. Nos encanta saber de dónde sintoniza nuestra familia global. Y si es tu primera vez en este canal, por favor suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza de la vida. Disfruta escuchando. 6 meses antes, pensaba que estaba viviendo un cuento de hadas. «Te va a encantar este lugar, Arya», dijo Blake, su brazo alrededor de mi cintura, mientras nos parábamos en la puerta de lo que sería nuestro apartamento compartido en Riverside Drive. La luz del sol matutino entraba por las ventanas del piso al techo, pintando todo de luz dorada, nuestro primer hogar real juntos. Me incliné en su calidez, inhalando su colonia familiar, sándalo y algo distintivamente suyo. Después de 3 años de citas a larga distancia mientras él terminaba su MBA en Columbia, finalmente íbamos a estar en la misma ciudad, el mismo hogar. «Es perfecto», susurré y lo decía en serio. Los pisos de madera dura brillaban. La cocina tenía encimeras de granito que reflejaban la luz bellamente, y la habitación tenía una vista del río Hudson que me quitaba el aliento. Blake me giró, sus ojos verdes centelleando con la misma excitación que sentía burbujeando en mi pecho. «Perfecto para mi chica perfecta», dijo, presionando su frente contra la mía. No puedo creer que finalmente lo estemos haciendo. Yo tampoco. Después de años de llamadas de video, visitas de fin de semana y contando los días hasta que pudiéramos estar juntos, se sentía surreal estar parada en nuestro apartamento, nuestro espacio, nuestro futuro. El primer mes fue todo lo que había soñado que sería. Blake me sorprendía con café en la cama, su cabello oscuro aún desordenado del sueño, esa sonrisa torcida que me había hecho enamorarme de él en la universidad extendiéndose por su rostro. Cocíamos cena juntos, sus manos guiando las mías mientras me enseñaba a hacer la salsa de pasta de su abuela. Nos quedábamos dormidos enredados en el sofá, mientras veíamos películas antiguas, y me despertaba con su chaqueta sobre mis hombros. «Te amo, Arya Sebastián», susurraba en mi cabello durante esos momentos tranquilos, y mi corazón revoloteaba como si fuera la primera vez que lo decía. Pero los cuentos de hadas, aprendí, tienen una manera de revelar su verdadera naturaleza cuando no estás prestando atención. Los cambios empezaron pequeños, tan pequeños que me convencí de que los estaba imaginando. «¿Vas a usar eso para la cena?», preguntó Blake una noche mientras salía del dormitorio en un vestido de verano que siempre había amado. Amarillo con flores blancas diminutas, algo que me hacía sentir brillante y feliz. Miré hacia abajo a mí misma, de repente cohibida. «¿Qué tiene de malo?». «Nada tiene de malo», dijo rápidamente. Pero sus ojos se demoraron en el vestido con algo que parecía decepción. «Es solo que vamos a Meridian. Es un lugar lindo, tal vez algo un poco más sofisticado». Me cambié a un vestido cóctel negro, del tipo que me hacía sentir como si estuviera jugando a disfrazarme en la vida de alguien más. Pero el rostro de Blake se iluminó cuando me vio, y me atrajo cerca para un beso que sabía a aprobación. «Ahí está mi hermosa prometida», murmuró contra mis labios, y las palabras aún me enviaban escalofríos.
Me había propuesto solo 2 semanas después de que nos mudáramos juntos en el techo de nuestro edificio bajo un dosel de estrellas. El anillo era todo lo que había soñado. Un solitario clásico que captaba la luz y arrojaba arcoíris por las paredes. En la cena, ordenó por los dos sin preguntar qué quería. Cuando lo mencioné después, se rió y dijo que solo estaba tratando de cuidarme. «Siempre te demoras una eternidad en decidir de todos modos», dijo, apretando mi mano a través de la mesa. «Sé lo que te gusta». Pero había ordenado salmón, y odiaba el salmón. Lo comí de todos modos, sonriendo y asintiendo mientras él hablaba de su nuevo trabajo en la firma de inversiones, de los clientes que estaba impresionando, del futuro que estaba construyendo para nosotros. Los comentarios sobre mi apariencia se volvieron más frecuentes. Mi cabello era demasiado largo, luego demasiado corto cuando lo corté. Mi maquillaje era demasiado dramático para el día, demasiado sutil para la noche. La ropa que había usado con confianza por años de repente parecía equivocada a través de sus ojos. Demasiado casual, demasiado formal, demasiado brillante, demasiado aburrida. «Solo estoy tratando de ayudarte a poner tu mejor pie adelante», decía cuando me ponía callada después de sus sugerencias. «Eres tan hermosa, Arya. Quiero que todos vean lo que yo veo». Pero empezaba a preguntarme qué exactamente veía cuando me miraba. La primera vez que alzó la voz, estaba tan conmocionada que realmente di un paso atrás. «¿Estás en serio ahora?», espetó, su rostro enrojeciendo mientras miraba el estado de cuenta de la tarjeta de crédito en su mano. 200 in Target. ¿Qué demonios compraste incluso? Comestibles, dije, mi voz más pequeña de lo que pretendía. Y algunas cosas para el apartamento. Toallas. Y ya tenemos toallas, Arya. No necesitamos gastar dinero en cosas que no necesitamos. Tiró el estado de cuenta en la encimera y me estremecí con el sonido. Estoy trabajando mi trasero para construir algo aquí, y tú solo estás tirando dinero. Lo siento, dije automáticamente, aunque no estaba segura de qué me disculpaba. No pensé. Ese es el problema, dijo. Pero su voz era más suave ahora, y alcanzó mis manos. No piensas en cómo estas cosas nos afectan nuestro futuro. Sus pulgares frotaban círculos en mis palmas, y me sentí relajando a pesar del nudo en mi estómago. No estoy enojado contigo, bebé. Solo estoy estresado por el dinero. ¿Entiendes, verdad? Asentí porque sí entendía. Estaba trabajando largas horas tratando de probarse en la firma. La presión lo estaba afectando. No era realmente sobre el dinero, era sobre el estrés. Pero la semana siguiente, cuando compré comestibles con efectivo de mi propia cuenta, aún encontró algo para criticar. El pan era de la marca equivocada. La leche era demasiado cara. Estaba siendo derrochadora, descuidada, imprudente. Tal vez deberías hacer una lista antes de ir. Sugirió su brazo alrededor de mis hombros mientras poníamos los comestibles. Planear las comidas para la semana. De esa manera, solo comprarás lo que realmente necesitamos. Si hacía listas detalladas, organizadas que contaban cada comida, cada snack, cada artículo del hogar que pudiéramos necesitar. Se las mostraba a Blake antes de ir de compras, y él asentía aprobatoriamente y besaba mi frente. «Mira, te estás volviendo tan mucho mejor en esto», decía, y el elogio me calentaba desde adentro. Pero incluso con las listas, siempre había algo mal. Compré la marca equivocada de salsa de pasta, no la que usaba su abuela. Olvidé conseguir el tipo específico de café que le gustaba. Elegí bananas que estaban demasiado maduras, demasiado verdes, demasiado caras. «Es como si ni siquiera lo intentaras», dijo una noche después de que aparentemente hubiera comprado el tipo equivocado de queso para la lasaña que quería hacer. «Te pedí una cosa simple, y ni siquiera puedes hacer eso bien». Las palabras me golpearon como una bofetada, y sentí lágrimas pinchar en mis ojos. «Sí estoy intentando», dije, mi voz apenas un susurro. «Estoy intentando tan duro, Blake». Su expresión se suavizó inmediatamente y me atrajo a sus brazos. Hey, lo siento», murmuró en mi cabello. «No quise decir eso. Estoy cansado y lo descargué en ti». «No es justo». Me derretí en su abrazo, alivio inundándome. Este era el Blake del que me había enamorado. Gentil, apologético, cariñoso. El otro Blake, el que espetaba y criticaba y me hacía sentir pequeña. Ese no era realmente él. Ese era solo estrés. Solo la presión de su nuevo trabajo. Solo el periodo de ajuste de vivir juntos. «Te amo», susurró, y lo susurré de vuelta, significándolo con cada fibra de mi ser. Pero a medida que las semanas pasaban, el Blake gentil aparecía menos y menos frecuentemente. El otro Blake, el que encontraba fallos en todo lo que hacía, que me hacía dudar de cada decisión,
que me miraba como si fuera una decepción que estaba tratando de arreglar, se convirtió en la norma. Empecé a caminar sobre cáscaras de huevo, analizando cada palabra antes de hablarla, cada acción antes de tomarla. ¿Esto lo enojaría? ¿Esto lo decepcionaría? Estaba siendo imprudente de nuevo, descuidada de nuevo, no lo suficientemente buena de nuevo. Mis amigas empezaron a comentar cuán callada me había vuelto cuando salíamos. ¿Estás bien, Arya?, preguntó mi mejor amiga Luna una noche cuando nos encontramos para bebidas. ¿Pareces diferente? Estoy bien, dije automáticamente, la respuesta que había perfeccionado durante los últimos meses. Solo cansada del trabajo, pero los ojos oscuros de Luna estudiaron mi rostro con la intensidad de alguien que me conocía desde la universidad. ¿Estás feliz? Pero Blake, quiero decir, con el compromiso. La pregunta me tomó desprevenida, y por un momento no supe cómo responder. ¿Estaba feliz? Amaba a Blake. Iba a casarme con él. Estábamos construyendo una vida juntos. Por supuesto que estaba feliz. Sí, dije, pero la palabra se sintió extraña en mi boca. Por supuesto que estoy feliz. ¿Por qué preguntarías eso? Luna se encogió de hombros, pero su expresión permaneció preocupada. Solo pareces más pequeña últimamente, como si estuvieras tratando de ocupar menos espacio. Sus palabras me atormentaron por días. ¿Era más pequeña? Estaba tratando de ocupar menos espacio. Me encontré estudiando mi reflejo en el espejo, buscando señales de la persona que solía ser. La mujer que se había graduado summa cum laude de NYU, que había conseguido un trabajo en una firma de marketing prestigiosa, que una vez había sido lo suficientemente confiada para aproximarse a Blake en una fiesta de universidad y pedirle bailar. ¿Dónde se había ido? La respuesta me llegó lentamente en piezas como un rompecabezas que no quería resolver. Se había estado desvaneciendo poco a poco, crítica por crítica, corrección por corrección. Cada vez que Blake me decía que estaba equivocada, me volvía un poco menos segura de mí misma. Cada vez que él arreglaba algo que yo había hecho, me volvía un poco más dependiente de su aprobación. Pero empujé el pensamiento lejos. Esto era normal, ¿no? Las relaciones requerían compromiso, ajuste, crecimiento. Blake me estaba ayudando a convertirme en una versión mejor de mí misma. Más organizada, más pensativa, más considerada de nuestro futuro compartido. Los moretones empezaron 3 meses antes del memo de voz que lo cambiaría todo. El primero fue un accidente. Al menos eso es lo que me dije. Estábamos discutiendo sobre algo trivial, algo que ni siquiera recuerdo ahora, y me di la vuelta para alejarme. Blake agarró mi muñeca para detenerme, sus dedos hundiéndose en mi piel con una desesperación que nos sorprendió a ambos. «No te alejes de mí cuando te estoy hablando», dijo, su voz baja y peligrosa de una manera que nunca había oído antes. Miré hacia abajo a su mano en mi muñeca, a las marcas blancas que sus dedos estaban dejando en mi piel, y algo frío se asentó en mi estómago. «Me estás lastimando», dije en voz baja. Me soltó inmediatamente, su rostro ciclando a través de shock, culpa y algo que podría haber sido miedo. «Dios, Arya, lo siento. No quise». Corrió sus manos a través de su cabello, y cuando me miró de nuevo, sus ojos estaban brillantes con lágrimas no derramadas. «Lo odio por eso», dijo atrayéndome a sus brazos. «Odio que te haya lastimado incluso accidentalmente. No volverá a pasar, lo prometo». Y le creí porque sí sabía que Blake me amaba. Nunca me lastimaría a propósito. Fue un accidente. Un momento de frustración que se salió de control. Pero los moretones en mi muñeca contaban una historia diferente. 5 marcas oscuras pequeñas que florecieron púrpura y amarillo durante los siguientes días. Los cubrí con mangas largas y pulseras. Y cuando Blake me vio haciéndolo, su rostro se arrugó con culpa. «Me odio por eso», dijo, atrayéndome a sus brazos. «Odio que te haya lastimado incluso accidentalmente. No volverá a pasar, lo prometo». Y le creí porque la alternativa, que el hombre que amaba, el hombre con quien me iba a casar me había lastimado a propósito, era demasiado terrible para considerar. Pero las promesas, aprendí, son más fáciles de hacer que de cumplir. La segunda vez dijo que lo había provocado. Había estado regañándolo por ayudar con los platos. Y cuando lo seguí a la sala de estar para continuar la conversación, se giró tan rápido que su codo me golpeó en las costillas. «Tal vez si no me siguieras como un perrito perdido, estas cosas no pasarían», dijo, pero su voz era gentil, casi triste. «Necesito espacio para respirar, Arya. Cuando me agobias así, me siento claustrofóbico». Así que aprendí a darle espacio. Aprendí a dejar morir argumentos en lugar de seguirlo cuando se alejaba. Aprendí a tragar mis palabras, a morder mi lengua, a hacerme más pequeña y más callada y menos propensa a provocarlo. La tercera vez, no hubo excusa, no accidente,
no provocación, no explicación que tuviera sentido. Simplemente había estado en desacuerdo con él sobre algo, si ir a la fiesta de vacaciones de su compañía o pasar la noche con mi familia, y me dio una bofetada en la cara tan rápido que no lo vi venir. El sonido resonó a través de nuestro apartamento como un disparo, y ambos nos congelamos, mirándonos en shock. Mi mejilla ardía y podía saborear sangre donde mis dientes habían cortado mi labio. «Arya», respiró, alcanzándome, pero di un paso atrás instintivamente. «No», dije, mi voz temblando. «No me toques». «Bebé, por favor, no quise». «Me pegaste». Las palabras se sintieron surreal saliendo de mi boca. «Me pegaste, Blake». Su rostro se arrugó y se hundió en el sofá como si sus piernas no pudieran soportarlo más. «Lo sé», susurró. «Lo sé y me odio por ello. No sé qué me pasa. El estrés en el trabajo, la presión, me está volviendo loco». Me miró con esos ojos verdes que una vez pensé que eran hermosos, y ahora estaban llenos de lágrimas y desesperación, y algo que parecía remordimiento genuino. «Conseguiré ayuda», dijo. «Hablaré con alguien. Averiguaré cómo manejar el estrés mejor. Esto no es quien soy, Arya. Sabes que esto no es quien soy». Y quise creerle. Dios, cómo quise creerle, porque si esto no era quien era, entonces tal vez pudiéramos arreglarlo. Tal vez pudiéramos volver a ser la pareja que cocía cena juntos y se quedaba dormida viendo películas y susurraba «te amo» en la oscuridad. «Está bien», dije finalmente. Y su rostro se inundó de alivio. «Está bien, consigue ayuda», dije. «Habla con alguien y si alguna vez me pegas de nuevo». «No lo haré», dijo rápidamente. «Te lo juro, Arya, nunca volveré a poner una mano en ti». Pero incluso mientras lo decía, incluso mientras asentía y lo dejaba atraerme a sus brazos, una pequeña voz en el fondo de mi mente susurró que las promesas de hombres que pegan a las mujeres que afirman amar no valen el aliento con el que se hablan. Debería haber escuchado esa voz. Debería haber empacado mis bolsas esa noche y nunca mirar atrás. Pero me quedé. Me quedé porque lo amaba. Me quedé porque creí que podía cambiar. Me quedé porque dejar se sentía como admitir que los últimos 5 años de mi vida habían sido una mentira y no estaba lista para enfrentar esa verdad. Pero la verdad tiene una manera de revelarse a sí misma si estás lista o no. Y 3 meses después, llegaría en forma de un memo de voz que Blake nunca pretendió que oyera. La noche que lo cambió todo empezó como cualquier otra. Blake estaba trabajando tarde de nuevo, o al menos eso es lo que me dijo. Había dejado de hacer demasiadas preguntas sobre su horario meses atrás, después de que me espetara por ser pegajosa y sospechosa. Estaba acurrucada en nuestro sofá, una taza de té de manzanilla enfriándose en la mesa de café a mi lado, tratando de enfocarme en el libro en mi regazo. Pero las palabras seguían borroseándose, mi mente vagando a la conversación que habíamos tenido esa mañana. «Podría llegar tarde esta noche», había dicho Blake, ajustando su corbata en el espejo del pasillo. La luz matutina captó la línea afilada de su mandíbula, y por un momento se veía como el hombre del que me había enamorado en la universidad. «Gran presentación mañana. El equipo quiere repasarla una vez más». «Está bien», había dicho porque eso es lo que siempre decía. «Mantendré la cena caliente para ti». Había besado mi frente, una presión breve y distraída de labios que se sentía más como hábito que afecto. «No me esperes despierta. Esto podría ir realmente tarde, así que no me quedé despierta». Cené sola, limpié la cocina sola y me acomodé con mi libro sola. El silencio en nuestro apartamento se sentía pesado, opresivo de una manera que nunca había sido. Hubo un tiempo en que disfrutaba noches tranquilas por mí misma, pero ahora solo me recordaban cuán aislada me había vuelto. Mi teléfono vibró en el cojín a mi lado, y eché un vistazo a él, esperando ver un texto de Blake. En cambio, era una notificación para un memo de voz de Blake. Mi corazón dio un pequeño salto de felicidad. Tal vez estaba pensando en mí después de todo. Tal vez me había enviado un mensaje dulce para alegrar mi noche como solía hacer cuando estábamos a larga distancia. Tomé el teléfono y presioné play sin realmente mirar los detalles. La voz de Blake llenó el apartamento silencioso, pero algo estaba mal inmediatamente. Sonaba diferente, relajado de una manera que nunca era conmigo ya. Su voz cargando el calor fácil que recordaba de nuestros primeros días juntos. «Hey, Meredith», dijo, y mi sangre se convirtió en hielo. Meredith, su hermana. Esto no estaba destinado a mí. Debería haber dejado de escuchar. Debería haber colgado inmediatamente y fingido que nunca lo había oído. Pero algo en su tono, algo casual y sin guardia, me mantuvo congelada en el lugar. «Así que han estado pensando en lo que dijiste la semana pasada», continuó Blake, y podía oír el sonido del tráfico de fondo. Estaba caminando a algún lugar.
probablemente de su oficina a cualesquiera bar que estaba reuniéndose con sus cotrabajadores. Sobre Aria, quiero decir. Mi nombre en sus labios hizo que mi estómago se contrajera. ¿Qué había dicho Meredith sobre mí? ¿De qué habían estado discutiendo? Tienes razón, dijo Blake, y su voz cargaba una nota de resignación que hizo que mis manos empezaran a temblar. No es quien pensé que era cuando le propuse. Al infierno no es quien pensé que era cuando nos mudamos juntos. El libro se deslizó de mis dedos entumecidos y golpeó el piso con un tud suave. Quiero decir, no me malinterpretes, continuó, oblivious al hecho de que sus palabras estaban destrozando mi mundo. Es dulce. Intenta tan duro complacerme. Es casi patético a veces, pero eso es justo eso. Es patético. ¿Patética? Pensaba que era patética. ¿Recuerda cómo solía ser en la universidad? La voz de Blake tomó una calidad nostálgica que me hizo querer gritar. Era tan confiada, tan segura de sí misma. Discutía con profesores, debatía política en fiestas, me llamaba cuando era un idiota. Amaba eso de ella. Lágrimas corrían por mi rostro ahora, calientes y silenciosas. Quería apagar el teléfono para detener esta tortura, pero no podía moverme. Tenía que oírlo todo. Pero ahora Dios me pide permiso para todo. ¿Qué vestir? ¿Qué comer? ¿Qué ver en la TV? Se ha convertido en esta pequeña ama de casa perfecta que nunca está en desacuerdo conmigo sobre nada. Y lo peor es que creo que yo le hice eso. Hubo una pausa y podía oírlo suspirar pesadamente. Sé que he sido difícil últimamente. El estrés en el trabajo, la presión. He estado descargándolo en ella, y ella solo lo toma. Se disculpa por cosas que no son su culpa. Camina sobre cáscaras de huevo alrededor de mí. Se estremece cuando me muevo demasiado rápido. Cristo, la hice estremecerse. Meredith, ¿qué tipo de hombre me hace eso? El tipo que golpea a mujeres, pensé amargamente. El tipo que las rompe pieza por pieza hasta que son sombras de quien solían ser. Pero aquí está la cosa, continuó Blake, y su voz se endureció de una manera que hizo que mi sangre se helara. No puedo respetar a alguien que no se defiende. No puedo amar a alguien que está tan desesperada por mi aprobación que cambiará todo sobre sí misma para obtenerla. Es asqueroso, honestamente asqueroso. Era asquerosa para él. Así que sí, tienes razón. Necesito terminarlo. Solo no sé cómo. Es tan frágil ahora, tan dependiente de mí. Si rompo con ella, probablemente se desmoronará completamente. Y luego está el apartamento, el anillo, todos los planes que hemos hecho. Se desvaneció y podía oír el sonido de una puerta abriéndose, voces de fondo. Mira, estoy en Murphy's ahora. Hablaremos más sobre esto después, ¿ok? Pero tienes razón. No puedo casarme con alguien que no respeto. Solo necesito averiguar cómo dejarla de manera suave. El memo de voz terminó con un bip suave, que pareció resonar en el silencio repentino de nuestro apartamento. Me senté allí por un tiempo largo, mirando mi teléfono, tratando de procesar lo que acababa de oír. 27 segundos. Eso había tomado todo para destruir 5 años de mi vida para revelar la verdad. Había estado demasiado ciega o demasiado desesperada para ver. Blake no me amaba, ni siquiera me respetaba. Era patética para él, asquerosa, un fantasma de la mujer que solía ser. Y estaba planeando dejarme. No porque se hubiera dado cuenta de que era abusivo, no porque quisiera conseguir ayuda, sino porque ya no era lo suficientemente fuerte para él, porque le había permitido romperme. Y ahora estaba asqueado por los pedazos rotos. La rabia que me llenó entonces era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Empezó como un nudo frío en mi estómago y se extendió hacia afuera como veneno, quemando a través de mis venas hasta que cada célula en mi cuerpo gritaba por justicia. Él me había hecho esto. Me había sistemáticamente derribado mi confianza, mi independencia, mi sentido de sí misma hasta que era exactamente lo que describía. Un fantasma patético que vivía para su aprobación. Y ahora tenía la audacia de estar asqueado por su propia obra. Pensé en todas las veces que me había disculpado por cosas que no eran mi culpa. Todas las veces que había cambiado mi ropa porque a él no le gustaba. Todas las veces que había tragado mis palabras, mis opiniones, mi yo mismo, porque estaba tan desesperada por mantenerlo feliz. Pensé en la mujer que solía ser, confiada, con opiniones, fuerte, y cuán completamente había desaparecido. Pero no se había ido, me di cuenta. Solo estaba enterrada bajo meses de manipulación y abuso. Y ahora, escuchando la crueldad casual de Blake, podía sentirla arañando su camino de vuelta a la superficie. Mi teléfono vibró con un texto de Blake. Trabajando tarde. No me esperes despierta. Miré el mensaje por un momento largo, luego tecleé de vuelta. Está bien, te amo. Pero mientras presionaba enviar,
Ya estaba planeando porque Blake Hernández había cometido un error crucial. Me había subestimado a la mujer que había tratado tan duro de destruir. Pensaba que era débil, patética, rota más allá de reparación. Pensaba que me desmoronaría cuando me dejara, que le rogaría que se quedara, que me culparía por no ser lo suficientemente buena. No tenía idea de que algunas mujeres no se rompen, se transforman. Y la mujer que había creado a través de meses de tortura psicológica estaba a punto de mostrarle exactamente de qué era capaz. Me desperté antes del amanecer, mi cuerpo moviéndose con un propósito que no había sentido en meses. Blake aún estaba inconsciente a mi lado, su rostro flácido con sueño y alcohol, completamente unaware de que la mujer acostada junto a él ya no era la criatura rota que había estado planeando descartar. El primer paso era el más difícil: irse. No porque lo extrañaría. Dios, no. Pero porque alejarse significaba reconocer que los últimos 5 años de mi vida habían sido construidos en una fundación de mentiras y manipulación. Significaba admitir que me había perdido tan completamente que me había vuelto irreconocible incluso para mí. Pero mientras me movía silenciosamente a través de nuestro apartamento, reuniendo las pocas cosas que eran verdaderamente mías, sentí algo que no había experimentado en meses: claridad. Empaqué ligero. Una maleta con suficiente ropa para una semana, mi laptop, documentos importantes y la pequeña caja de joyas que mi abuela me había dejado, la única cosa en este apartamento que Blake nunca había criticado o tratado de cambiar. Todo lo demás podía quedarse. El mueble que habíamos elegido juntos, los gadgets de cocina que él había insistido que necesitábamos, el anillo de compromiso que una vez había representado mis sueños, todo estaba contaminado ahora. Contaminado por la verdad de lo que nuestra relación realmente era. Dejé el anillo en su mesita de noche, donde lo vería inmediatamente al despertar. No nota, no explicación, solo el solitario de diamante que una vez me había hecho sentir elegida, especial, amada. Ahora se veía como lo que siempre había sido: una hermosa mentira. Mis manos estaban firmes mientras llamaba a un taxi, mi voz calmada mientras le daba al conductor la dirección del hotel de estancia extendida que había reservado en línea. Había pagado por un mes por adelantado, usando la tarjeta de crédito que Blake no sabía que tenía, la que había abierto en secreto después de que él empezara a monitorear nuestra cuenta conjunta tan de cerca. La vieja Arya se habría sentido culpable por el engaño. Esta Arya no sentía nada más que satisfacción. Mientras el taxi se alejaba de Riverside Drive, me permití una mirada atrás al edificio que había sido mi prisión durante el último año. Blake probablemente aún estaba durmiendo su resaca, blissfully unaware de que su prometida patética acababa de salir de su vida para siempre. Pero irse era solo el comienzo. La habitación del hotel era pequeña, pero limpia, con una vista de la ciudad que me recordaba posibilidades en lugar de limitaciones. Puse mi laptop en el pequeño escritorio y comencé la fase 2 de mi plan: investigación. Blake Hernández, 28, asociado senior en Hartwell & Associates, firma de inversiones, graduado de Columbia Business School, hijo de Taylor y Linda Hernández de Greenwich, Connecticut, hermano de Meredith Hernández, una cirujana pediátrica en Boston. Conocía la mayoría de estos hechos ya, pero ahora los miraba a través de ojos diferentes. No como la prometida amorosa que estaba orgullosa de sus logros, sino como alguien que entendía que la reputación era todo para un hombre como Blake. Su carrera, su estatus social, su imagen cuidadosamente cultivada de éxito. Esas eran las cosas que valoraba más. Esas eran las cosas que iba a destruir. Empecé con su compañía. Hartwell & Associates se enorgullecía de integridad, valores familiares y prácticas de negocios éticas. Su sitio web presentaba fotos sonrientes de empleados diversos, testimonios sobre equilibrio vida-trabajo y una sección prominente sobre su política de tolerancia cero para acoso y violencia doméstica. ¡Qué interesante! Pasé la mañana elaborando emails. No rants enojados emocionales que pudieran ser descartados como los delirios de una ex prometida amargada, sino comunicaciones profesionales, cuidadosamente redactadas, que pintaban un cuadro de un hombre cuyo comportamiento privado estaba completamente en desacuerdo con los valores declarados de la compañía. El primer email fue para su supervisor directo, una mujer llamada Catherine Walsh, cuyo perfil de LinkedIn la mostraba posando con su esposo y 2 hijas pequeñas en una carrera de caridad por conciencia de violencia doméstica. Querida señora Walsh, espero que este email la encuentre bien. Mi nombre es Arya Sebastian, y hasta esta mañana estaba comprometida con su empleado, Blake Hernández. Le escribo para informarle de un comportamiento preocupante
que creo que choca con el compromiso declarado de Hardwell & Associates con conducta ética e integridad de empleados. Durante el último año, el señor Hernández ha participado en un patrón de abuso psicológico y físico que ha escalado significativamente en meses recientes. Tengo documentación de estos incidentes, incluyendo fotografías de lesiones y grabaciones de comportamiento amenazante. Mientras entiendo que asuntos personales no siempre reflejan en conducta profesional, sentí que era importante traer esto a su atención, dado la naturaleza del rol del señor Hernández en relaciones con clientes y su representación de los valores de su compañía. No busco ninguna acción específica en este momento, meramente asegurando que tenga toda la información relevante sobre un empleado que regularmente interactúa con clientes y colegas. Confío en que manejará esta información con la discreción y seriedad que merece. Atentamente, Aria Sebastián. Adjunté una sola fotografía, una que tomé de los moretones en mi muñeca después del primer accidente. Me dije en ese momento que la estaba documentando para mi propia paz mental, nunca imaginando que realmente la usaría. Pero la vieja Aria había sido más inteligente de lo que le había dado crédito. El segundo email fue para el departamento de RRHH, con copias a varios socios senior, cuyos emails había encontrado en el sitio web de la compañía. El tercero fue para el cliente que Blake había estado presumiendo de aterrizar, una fundación familiar que financiaba refugios para mujeres. Para el mediodía, había enviado 12 emails cuidadosamente elaborados a varias personas en la órbita profesional de Blake. No suficientes para parecer un ataque coordinado, pero suficientes para asegurar que los susurros empezarían a circular. Se harían preguntas. Su reputación empezaría a agrietarse, pero no había terminado. Ni siquiera cerca. La fase 3 involucraba redes sociales, y esto requería un toque más delicado. Blake estaba activo en LinkedIn, Instagram y Facebook, cuidadosamente curando una imagen de éxito profesional y felicidad personal. Fotos de nosotros en eventos de la compañía, fotos de vacaciones de nuestro viaje a Napa el año pasado, posts sobre su promoción y nuestro compromiso. No podía atacarlo directamente. Eso me haría parecer inestable, vengativa. En cambio, comencé una campaña sutil de decir la verdad que erosionaría lentamente la imagen perfecta que había trabajado tan duro para crear. Empecé actualizando mis propios perfiles de redes sociales, cambié mi estado de relación de comprometida a soltera, removí a Blake de mis fotos de perfil, publiqué una actualización de estado simple. A veces la cosa más fuerte que puedes hacer es alejarte. Dentro de una hora, los comentarios empezaron a inundar. Amigos que habían notado que parecía diferente últimamente. Miembros de familia que nunca se habían calentado completamente con Blake. Conocidos de universidad que recordaban a la mujer confiada que solía ser. ¿Estás bien, cariño?, escribió mi prima Emma. Si necesitas algo, estoy aquí. Tan orgullosa de ti por ponerte primero, comentó mi vieja compañera de cuarto de NYU. Mereces mucho mejor. Era hora, escribió Luna, y podía prácticamente oír el alivio en su voz, incluso a través de la pantalla. Respondí a cada comentario con gracia y gratitud, nunca mencionando a Blake por nombre, nunca aireando ropa sucia en público. Pero el mensaje era claro. Lo había dejado y la gente que me conocía mejor estaba aliviada. El contraste sería stark cuando los amigos y familia de Blake empezaran a hacer preguntas cuando miraran mis redes sociales y vieran el derrame de apoyo, el alivio obvio de gente que me importaba, cuando empezaran a preguntarse qué se habían perdido, qué señales habían ignorado. Para la noche, mi teléfono zumbaba constantemente con llamadas y textos de gente que había visto mis posts. Contesté algunos, ignoré otros, y cuidadosamente elaboré mis respuestas para pintar un cuadro de una mujer que había encontrado la fuerza para dejar una mala situación. «Estoy bien», le dije a mi hermana cuando llamó, su voz tensa de preocupación. «De hecho, estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo». «¿Qué pasó, Aria? Parecías tan feliz con él». «Pensé que lo era», dije, y por primera vez permití que una nota de tristeza se colara en mi voz. Pero a veces confundimos control con amor. A veces no nos damos cuenta de cuán pequeña nos hemos vuelto hasta que recordamos qué se siente respirar libremente. Mi hermana estuvo callada por un momento largo. «¿Te lastimó?» «No de las maneras que dejan cicatrices que puedes ver», dije cuidadosamente. «Pero sí me lastimó». «Oh, cariño, lo siento tanto. Debería haber visto». «No», interrumpí. «Esto no es sobre ti. Esto no es sobre nadie más que él. Y ahora ha terminado». Pero no había terminado. Ni de lejos. Mientras caía la noche, me senté en mi habitación del hotel y esperé. Blake habría encontrado el anillo para entonces. Habría intentado llamarme, textearme,
Tal vez incluso ir a mi oficina buscándome. Estaría confundido, luego enojado, luego probablemente aliviado de que hubiera hecho la ruptura fácil para él. No tenía idea de lo que venía. Mi teléfono sonó a las 11:47 p.m. El nombre de Blake parpadeó en la pantalla, y lo dejé ir al buzón de voz. El voicemail era exactamente lo que esperaba. Confusión disfrazada de preocupación con un tono subyacente de irritación de que me atreviera a inconvenienciarlo. «Aria, ¿qué demonios? Me despierto y te has ido. Tu anillo está en la mesita de noche y no contestas tu teléfono. Mira, sé que hemos estado teniendo algunos problemas últimamente, pero esto es loco. Solo llámame de vuelta, ¿ok? Podemos arreglar esto. Siempre lo hacemos. Siempre lo hacemos. Como si nuestro arreglar cosas no hubiera siempre significado que yo me disculpara, que yo cambiara, que me encogiera para ajustarme a sus expectativas. Borré el voicemail sin escucharlo de nuevo. La segunda llamada llegó 20 minutos después. Esta vez contesté. «Aria, gracias a Dios, ¿dónde estás? ¿Estás bien?» Su voz era diferente ahora, más alta, más frenética. Los emails probablemente habían empezado a llegar a sus objetivos. «¿Qué está pasando? ¿Por qué te fuiste? ¿Y por qué demonios la gente de mi oficina me está llamando preguntando sobre...?» Se detuvo abruptamente. «¿Preguntando sobre qué?» Pregunté dulcemente. «¿Sabes qué?», dijo, y ahora su voz cargaba el filo que conocía tan bien. «¿Qué les dijiste, Aria?» Les dije la verdad. El silencio se extendió entre nosotros, pesado de implicaciones. Podía prácticamente oírlo calculando, tratando de averiguar cuánto daño podía hacer, cuánto sabía realmente. «La verdad», dijo finalmente, y estaba tratando de su viejo tono encantador, el que solía hacerme derretir. «Vamos, bebé. Estás molesta. Lo entiendo. Ambos hemos estado bajo mucho estrés últimamente. ¿Pero no crees que estás siendo un poco dramática?» Dramática. Ahí estaba la palabra que siempre usaba cuando me atrevía a tener sentimientos que no aprobaba. ¿Estoy siendo dramática, Blake? ¿O estoy finalmente siendo honesta? ¿Honesta sobre qué? Tuvimos algunas peleas, seguro, pero toda pareja. «Me pegaste», dije en voz baja, y las palabras colgaron en el aire como una hoja. Otro silencio, más largo esta vez. «Eso fue un accidente», dijo finalmente. «Sabes que fue un accidente. Nunca te...» «¿Cuál vez?», interrumpí. «La primera vez cuando me agarraste la muñeca tan fuerte que dejaste moretones. La segunda vez cuando tu codo solo pasó a golpearme en las costillas. O la tercera vez cuando me diste una bofetada en la cara. Tengo fotos, Blake, de los moretones. Fotos con timestamp que muestran exactamente cuándo ocurrió cada incidente. También tengo grabaciones. Esta era una mentira, pero no lo sabía. Y el miedo en su voz cuando habló de nuevo me dijo que el farol había funcionado. «Dain, ¿grabaciones de qué?» «De ti. De las cosas que me dices cuando piensas que estoy demasiado rota para pelear. De la manera en que hablas de mí cuando piensas que no puedo oír. Como el memo de voz que había enviado accidentalmente. Pero no estaba lista para jugar esa carta aún. «Mira», dijo Blake, y ahora estaba en modo de control de daños completo. «Sé que no he sido perfecto. El estrés en el trabajo, la presión, me ha estado volviendo loco. Pero te amo, Aria. Podemos superar esto». «¿Qué? ¿Ir a terapia? ¿Prometer cambiar? ¿Decirme cuán arrepentido estás y cómo nunca volverá a pasar?» Me reí y el sonido era lo suficientemente afilado para cortar. «He oído esta canción antes, Blake. No estoy interesada en el encore». «¿Así que qué? ¿Solo vas a destruir mi carrera por algunos problemas de relación? Eso es una locura, Aria, eso es». «¿Eso es qué?», pregunté cuando se desvaneció. «Eso no es quien eres», dijo finalmente, y su voz era más suave ahora, casi suplicante. «No eres vengativa, no eres cruel. Eres mejor que esto». «Tienes razón», dije. «La mujer con quien has estado viviendo durante el último año no es vengativa o cruel. Es patética y desesperada y tan rota que disgusta incluso al hombre que afirma amarla». Oí su inhalación aguda y supe que estaba recordando el memo de voz, preguntándose si de alguna manera lo había oído. «Pero aquí está la cosa, Blake», continué. «Esa mujer no es quien realmente soy, es quien me hiciste. Y ahora que recuerdo quién soy realmente, encuentro que estoy muy interesada en asegurarme de que enfrentes algunas consecuencias por lo que has hecho». «Aria, por favor». «Buenas noches, Blake. Oh, y no te molestes en tratar de encontrarme. Estoy en algún lugar donde nunca pensarías buscar. Algún lugar seguro donde puedo pensar claramente por primera vez en meses». Colgué antes de que pudiera responder e inmediatamente bloqueé su número. Luego abrí mi laptop y comencé la fase 4. La mañana siguiente trajo exactamente lo que había esperado.
Caos. Me desperté en mi habitación del hotel a 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. No de Blake esta vez, sino de números que no reconocía. La palabra se estaba extendiendo más rápido de lo que había anticipado, y la gente estaba eligiendo lados. La primera llamada que devolví fue de Catherine Walsh en Hardwell & Associates. «Señora Sebastian», dijo, su voz profesional pero cálida. «Gracias por tomar mi llamada. Quería actualizarla sobre nuestra investigación en la conducta del señor Hernández». Me senté más derecha, mi corazón latiendo. Por supuesto. Basado en su queja, y varias otras que han salido a la luz, hemos decidido terminar el empleo del señor Hernández efectivo inmediatamente. También hemos reportado nuestros hallazgos a las autoridades apropiadas, ya que algunas de las alegaciones sugieren comportamiento criminal. Comportamiento criminal. Las palabras enviaron un escalofrío a través de mí, pero también un surge de satisfacción. Blake finalmente estaba enfrentando consecuencias reales. «Quiero que sepa», continuó Catherine, «que su coraje al venir adelante ha dado a otras mujeres la fuerza para hablar. Sin su queja inicial, tal vez nunca hubiéramos descubierto el alcance completo de la mala conducta del señor Hernández. Otras mujeres, plural». Blake había estado ocupado. «¿Puede decirme algo sobre las otras quejas?», pregunté. «No puedo compartir detalles, pero puedo decirle que pintan un cuadro consistente de un hombre que usa su posición y encanto para manipular y controlar mujeres. Su experiencia, desafortunadamente, no fue única. Después de colgar, me senté en silencio atónito. Sabía intelectualmente que Blake probablemente tenía otras víctimas, pero oírlo confirmado era diferente. Hacía que su tratamiento hacia mí se sintiera menos personal y más calculado. No me había roto porque era débil o defectuosa, sino porque eso es lo que hacía. Era su patrón, su método, su elección. La segunda llamada fue de la detective María Santos con la Unidad Especial de Víctimas de la NIPD. «Señora Sebastian, entiendo que ha hecho alegaciones contra Blake Hernández respecto a violencia doméstica y abuso psicológico. Me gustaría programar un tiempo para hablar con usted sobre presionar cargos formales». Cargos formales. Las palabras hicieron que mis manos temblaran, pero no con miedo, con anticipación. «Sí», dije sin hesitación. «Me gustaría eso mucho». Programamos una reunión para el día siguiente, y la detective Santos mencionó que ya habían recibido quejas similares de 2 otras mujeres. La casa de naipes de Blake se estaba cayendo más rápido de lo que incluso yo había esperado. Pero la llamada más satisfactoria vino de un número desconocido con código de área de California. «¿Es esto área, Sebastián?». La voz era suave, excitante, pero algo en ella parecía familiar. «Sí, esta es área. Mi nombre es Rebecca Martínez. Solía ser Rebecca Walsh, pero yo cambié mi nombre después de la universidad». Mi corazón se detuvo. «Rebecca», respiré. «Gracias por llamar. No estaba segura de que lo harías». «Casi no lo hago», admitió. «He pasado 8 años tratando de olvidar que Blake Hernández existió alguna vez. Pero cuando leí tu email, cuando vi lo que te había hecho, lo mismo que me hizo a mí». Su voz se quebró ligeramente. No pude quedarme en silencio más. Hablamos por 2 horas. La historia de Rebecca era desgarradoramente similar a la mía. La erosión gradual de su confianza, la crítica constante disfrazada de preocupación, el aislamiento de amigos y familia, el control escalando y violencia eventual. «Me rompió el brazo», dijo en voz baja. Afirmó que fue un accidente que me había caído por las escaleras. Pero sabía que me había empujado, y sabía que si me quedaba solo empeoraría. «¿Por qué no lo reportaste?», pregunté gentilmente. «Porque tenía 21 y estaba aterrorizada y convencida de que de alguna manera era mi culpa», dijo. «Porque era encantador y popular, y venía de una buena familia. Y yo era solo una chica de beca del lado equivocado de la ciudad. ¿Quién me habría creído?» «Yo te creo», dije. «Y creo que mucha otra gente también lo hará». Rebecca estuvo callada por un momento largo. «¿Realmente crees que podemos detenerlo?» «Creo que ya lo estamos deteniendo», dije. «Ha perdido su trabajo. Está bajo investigación criminal y su reputación está en ruinas. Pero lo más importante, estamos asegurando que todos sepan qué es realmente. La próxima mujer que trate de encantar no entrará a ciegas». «Quiero ayudar», dijo Rebecca de repente. «Quiero testificar o dar una declaración o lo que necesites. He estado escondiéndome por 8 años, pero estoy cansada de tener miedo. Estoy cansada de dejarlo ganar». Para el fin de la semana, la situación de Blake había ido de mala a catastrófica. La historia había sido recogida por un blog de noticias local que se especializaba en exponer hombres poderosos que abusaban de mujeres. El titular decía: «Firma de inversiones despide empleado después de múltiples alegaciones de violencia doméstica». El artículo estaba cuidadosamente escrito para evitar libelo,
pero pintaba un cuadro claro de un hombre cuyo éxito profesional había enmascarado un patrón de crueldad personal. Mencionaba que múltiples mujeres habían salido adelante, que se consideraban cargos criminales y que la investigación estaba en curso. El perfil de LinkedIn de Blake desapareció. Su Instagram se volvió privado. Su cuenta de Facebook se desactivó completamente. Pero el golpe más devastador vino de una fuente inesperada: sus propios padres. Estaba tomando café con Meredith cuando recibió la llamada de su madre. «Mamá», contestó Meredith, poniendo el teléfono en altavoz con mi asentimiento. «¿Qué pasa?» «Le hemos pedido a Blake que se vaya de la casa», dijo Linda Hernández, su voz pesada de agotamiento. No podemos tenerlo aquí más, no después de lo que hemos aprendido». «¿Qué quieres decir?», preguntó Meredith, aunque podía ver en sus ojos que ya lo sabía. «Contratamos a un investigador privado», dijo Linda. «Después de que Arya me dijera lo que Blake le había hecho, necesitábamos saber la verdad. Necesitábamos saber si nuestro hijo era realmente capaz de...» Se desvaneció, incapaz de terminar la oración. «Y ha habido otras, Meredith. No solo Rebecca y Arya. Al menos 3 otras mujeres durante los años, tal vez más». El investigador encontró reportes policiales que nunca se presentaron, registros hospitalarios con explicaciones sospechosas, órdenes de restricción que se retiraron después de que los abogados de Blake se involucraran. Me sentí enferma. 5 mujeres, posiblemente más. Blake había estado sistemáticamente destruyendo vidas por casi una década, y se había estado saliendo con la suya porque sus víctimas estaban demasiado asustadas, demasiado aisladas o demasiado rotas para pelear de vuelta. «También hemos descubierto algunas irregularidades financieras», continuó Linda. «Dinero faltante de cuentas, tarjetas de crédito abiertas en nombres de otras personas. Blake no solo ha estado abusando de mujeres, les ha estado robando. Abuso financiero. Otra capa al patrón de control de Blake que ni siquiera había considerado, pero tenía perfecto sentido. Aísla a tu víctima emocionalmente, luego hazla financieramente dependiente para que no pueda irse. Lo estamos cortando completamente», dijo Linda, su voz creciendo más fuerte. «No más dinero, no más apoyo, no más excusas. También hemos decidido establecer una fundación en honor de Arya, y de Rebecca, y todas las otras mujeres cuyos nombres tal vez nunca sepamos. Vamos a financiar refugios de violencia doméstica y ayuda legal para sobrevivientes de abuso». Sentí lágrimas corriendo por mi rostro. Los propios padres de Blake no solo lo estaban haciendo responsable, estaban trabajando activamente para ayudar a sus víctimas y prevenir abuso futuro. «Mamá», dijo Meredith suavemente, «estoy orgullosa de ti. Sé que esto no puede ser fácil». «No lo es», admitió Linda, «pero es necesario. Fallamos a esas mujeres al criar a un hijo que podía hacer tales cosas. Lo menos que podemos hacer ahora es tratar de enmendar». Después de que la llamada terminó, Meredith y yo nos sentamos en silencio por un tiempo largo. «Está completamente solo ahora», dijo finalmente. «Sin trabajo, sin apoyo familiar, sin amigos que se asocien con él. Su reputación está destruida. Enfrenta cargos criminales, y todos a quienes alguna vez lastimó finalmente están hablando». «Bien», dije, y lo decía en serio. «Merece sentirse tan aislado e impotente como nos hizo sentir a todas». Pero incluso mientras lo decía, sabía que esto no era realmente sobre venganza más. Se había convertido en algo más grande. Un ajuste de cuentas no solo para Blake, sino para un sistema que le había permitido operar sin control por tanto tiempo. La pieza final del rompecabezas se unió el lunes siguiente cuando la detective Santos llamó con una actualización. «Hemos arrestado a Blake Hernández», dijo sin preámbulo. «Múltiples cargos, incluyendo asalto, batería, acoso y fraude financiero. La fianza se ha fijado en 500,000. ¿Haré fianza?», pregunté. «Improbable. Sus activos han sido congelados pendiente la investigación financiera, y su familia ha dejado claro que no publicarán fianza. Se quedará en custodia hasta el juicio. Blake Hernández, que una vez pareció tan poderoso, tan intocable, estaba sentado en una celda de cárcel. El hombre que me había hecho sentir pequeña e inútil y asustada, ahora era el que estaba impotente. Pero el momento más satisfactorio vino 3 días después cuando recibí una carta reenviada de mi vieja dirección. Blake me había escrito desde la cárcel. «Arya, sé que probablemente no quieres oír de mí, pero necesito que entiendas algo. Nunca pretendí que las cosas llegaran tan lejos. Nunca pretendí lastimarte como lo hice. He estado haciendo mucho pensamiento aquí adentro, y ahora me doy cuenta de que estaba enfermo. La presión, el estrés, la necesidad de controlar todo, me convirtió en alguien que no reconocía,
alguien que odio. Sé que no puedo deshacer lo que te hice a ti, a Rebecca, a las otras. Sé que no puedo retirar el dolor que causé o el daño que hice, pero quiero que sepas que lo siento. Lo siento tanto, tanto. No espero que me perdones. No espero que me visites o escribas de vuelta, o me des otra oportunidad. Solo necesito que sepas que tenías razón al irte. Tenías razón al hablar. Tenías razón al asegurarte de que enfrentara consecuencias. Te salvaste a ti misma y probablemente salvaste a otras mujeres también. Eres más fuerte de lo que nunca te di crédito, y lo siento que me tomara perder todo para verlo. Leí la carta 3 veces, buscando señales de manipulación para amenazas ocultas o intentos de hacerme sentir culpable, pero todo lo que encontré fue lo que parecía remordimiento genuino y reconocimiento de responsabilidad. No cambiaba nada. No deshacía los meses de abuso o borraba el trauma que había causado, pero sí me daba algo que no había esperado. Cierre. Blake Hernández finalmente entendía lo que había hecho. Finalmente me veía como una persona en lugar de un objeto para ser controlado. Y finalmente enfrentaba las consecuencias de sus elecciones. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en mi cajón del escritorio. No porque quisiera conservarla como un momento, sino porque era evidencia de algo importante. Los abusadores podían cambiar, reconocer su comportamiento, tomar responsabilidad por sus acciones. Era demasiado tarde para Blake y yo, demasiado tarde para Blake y Rebecca, y todas las otras mujeres cuyas vidas había dañado. Pero tal vez si realmente significaba lo que había escrito, no era demasiado tarde para que él se convirtiera en alguien diferente, alguien que nunca lastimaría a otra mujer de nuevo. 6 meses después, me paré en el baño de mi nuevo apartamento, mirando mi reflejo en el espejo. La mujer mirándome de vuelta era alguien que apenas reconocía, no porque estuviera rota o disminuida, sino porque era más fuerte de lo que nunca había imaginado posible. Mi cabello era más corto ahora, cortado en un estilo que me hacía sentir confiada y profesional. Mis ojos estaban claros y brillantes, no más nublados con miedo o duda de mí misma. Los moretones habían desvanecido hace mucho, pero lo más importante, también lo habían hecho las heridas invisibles que habían tomado mucho más tiempo en sanar. El apartamento era mío, verdaderamente mío. Lo había pagado con dinero del acuerdo que la familia de Blake había insistido en proporcionar, a pesar de mi renuencia inicial para aceptarlo. Linda Hernández había sido adamante en que era lo menos que podían hacer, y finalmente había acordado cuando me di cuenta de que el dinero podía ayudarme a reconstruir mi vida completamente. Era un pequeño dormitorio en Brooklyn, con paredes de ladrillo expuesto y ventanas grandes que dejaban entrar corrientes de luz dorada. Cada pieza de mueble, cada decoración, cada detalle había sido elegido por mí para mí. Las opiniones o preferencias de nadie más habían influido en mis decisiones. Por primera vez en años, estaba viviendo en un espacio que reflejaba quién era realmente. Mi teléfono vibró con un texto de Luna. ¿Lista para esta noche? Estoy tan orgullosa de ti. Esta noche era el lanzamiento de la Fundación Linda Hernández para sobrevivientes de violencia doméstica, la organización que los padres de Blake habían establecido en honor de sus víctimas. Me habían pedido hablar en la cena inaugural de recaudación para compartir mi historia y ayudar a crear conciencia sobre las señales sutiles de abuso que tanta gente pasa por alto. La vieja Arya habría estado aterrorizada ante el pensamiento de hablar públicamente sobre tal trauma personal. Pero esta Arya, la que había encontrado su voz de nuevo, la que había aprendido a confiar en sus propias percepciones, la que había descubierto que era mucho más fuerte de lo que nadie le había dado crédito, lo estaba anticipando. Había pasado meses en terapia trabajando con la doctora Jennifer Walsh, no relación con la novia de universidad de Blake, a pesar del nombre compartido, para desatar el daño psicológico que Blake había infligido. Había sido trabajo duro, más duro que cualquier cosa que hubiera hecho, pero había valido la pena. El trauma no te define, me había dicho la doctora Walsh durante una de nuestras sesiones tempranas. Cómo respondes a él, cómo sanas de él, cómo lo usas para ayudar a otros, eso es lo que te define. Y ahora me estaba definiendo, no como la víctima de Blake, sino como una sobreviviente que había encontrado la fuerza para pelear de vuelta. El juicio criminal había sido difícil, pero ultimately satisfactorio. Blake había pled culpable a múltiples cargos a cambio de una sentencia reducida. 5 años en prisión, seguidos de consejería obligatoria, y una orden de restricción permanente contra contactar a cualquiera de sus víctimas. Rebecca había volado desde California para testificar, y verla en persona había sido tanto desgarrador como inspirador. Aún era frágil en algunos aspectos, aún lidiando con los efectos a largo plazo del abuso de Blake.
pero también era fiera y determinada. Nos habíamos convertido en amigas, bonding sobre nuestra experiencia compartida y nuestro compromiso de asegurar que Blake nunca lastimara a nadie más. Nos robó años, había dicho Rebecca después de la sentencia, pero no se lleva nuestros futuros. Las otras mujeres que habían salido adelante, 3 más, tal como Linda Hernández había descubierto, también habían encontrado sus voces. Habíamos formado un grupo de apoyo informal, reuniéndonos mensualmente para chequear unas con otras y compartir recursos para sanar. Era extraño cómo algo tan terrible había llevado a algo tan significativo. El abuso de Blake nos había aislado a cada una. Nos había hecho sentir solas y avergonzadas. Pero hablar sobre él nos había conectado de maneras profundas y duraderas. Verifiqué mi reloj y me di cuenta de que era hora de prepararme para la cena. Había elegido un vestido que me hacía sentir poderosa. Seda azul profundo que realzaba mis ojos con un corte que era elegante pero no revelador. Había aprendido a vestirme para mí de nuevo, a elegir ropa que me hacía sentir confiada en lugar de tratar de anticipar la aprobación de alguien más. Mientras me ponía mis aretes, mi teléfono sonó. El ID del llamante mostraba un número que no reconocía, pero algo en él parecía familiar. «¿Hola?», contesté cautelosamente. «Aria, soy Marcus Jones, el viejo compañero de cuarto de Blake de la universidad. Espero que no te moleste que llame». Recordaba a Marcus. Había parecido un tipo decente durante las pocas veces que lo había conocido, y le había alcanzado meses atrás como parte de mi campaña para exponer la verdadera naturaleza de Blake. «Por supuesto que no», dije. «¿Cómo estás?» «Estoy bien, gracias. En realidad te estoy llamando porque quería que supieras algo sobre Blake y sobre lo que hiciste». Esperé, no segura de a dónde iba esto. Después de que todo salió, después del arresto y el juicio, empecé a pensar en cosas que había visto durante los años, cosas que había descartado o ignorado porque Blake era mi amigo y no quería creer que era capaz de. Marcus pausó. Bueno, de lo que era capaz. ¿Qué tipo de cosas? La manera en que hablaba de mujeres, la manera en que describía sus relaciones. Siempre pensé que era solo un tipo típico, ya sabes, quejándose de novias, haciendo chistes que tal vez eran un poco mean, pero no serios. Pero mirando atrás, puedo ver que era más que eso. Era un patrón de desrespeto y control que debería haber reconocido. La voz de Marcus estaba pesada de arrepentimiento. Debería haber dicho algo. Debería haberlo llamado cuando hacía esos comentarios o haber hecho más preguntas cuando su novia parecía cambiar tan dramáticamente. Debería haber sido un mejor amigo para ti y para Rebecca y para todas las otras. «Marcus», dije gentilmente. «No pudiste haber sabido». «Pero pude», interrumpió. «Esa es la cosa. Las señales estaban allí. Solo elegí no verlas, porque era más fácil creer que Blake era un buen tipo que a veces decía cosas estúpidas que confrontar la posibilidad de que mi amigo fuera un abusador». Estuvo callado por un momento, luego continuó. «Quería llamar porque estoy empezando un grupo para hombres que quieren aprender cómo reconocer e interrumpir comportamiento abusivo. Hombres que quieren ser mejores aliados, mejores amigos, mejores seres humanos. Y quería preguntarte si estarías dispuesta a hablar con nosotros alguna vez, para ayudarnos a entender qué deberíamos buscar, qué deberíamos hacer diferente». La petición me sorprendió, pero también me llenó de esperanza. El cambio no solo tenía que venir de sobrevivientes hablando. Podía venir de bystanders aprendiendo a ver y actuar. «Estaría honrada de hablar con tu grupo», dije. «Gracias por hacer este trabajo, Marcus. Gracias por estar dispuesto a mirar tu propio comportamiento y cambiarlo. Gracias por ser lo suficientemente valiente para hablar», respondió. «Oh, salvaste vidas, Aria. ¿Sabes eso, verdad? No solo la tuya, sino las vidas de mujeres que Blake habría lastimado en el futuro». Después de colgar, me senté por un momento, absorbiendo sus palabras. Había salvado vidas al negarme a quedarme en silencio, al negarme a aceptar la versión de realidad de Blake, al pelear de vuelta con todo lo que tenía. Había prevenido que otras mujeres pasaran por lo que yo había experimentado. Era una responsabilidad que no tomaba a la ligera, pero también era una fuente de fuerza. Mi dolor tenía propósito ahora. Mi trauma había sido transformado en algo que podía ayudar a otros. Terminé de prepararme y llamé a un taxi para llevarme al hotel donde se celebraba la cena de la fundación. Mientras las luces de la ciudad se borrosaban por la ventana, pensé en el discurso que iba a dar sobre la historia que iba a contar. No era una historia sobre ser víctima. Era una historia sobre encontrar la fuerza para pelear de vuelta. Sobre negarse a dejar que la crueldad de alguien más definiera tu valor. Sobre el poder de hablar verdad incluso cuando es difícil y peligroso. Era una historia sobre transformación. No solo la mía,
sino la transformación que era posible cuando la gente elegía coraje sobre comodidad, verdad sobre conveniencia, justicia sobre silencio. El salón de baile del hotel estaba lleno de gente que había venido a apoyar la misión de la fundación. Vi rostros familiares. Meredith y sus padres, Rebecca y su nuevo novio, la doctora Walsh y varios otros terapeutas que trabajaban con sobrevivientes de abuso, la detective Santos y otros oficiales de aplicación de la ley que se especializaban en casos de violencia doméstica. Pero también vi extraños, gente que había sido tocada por historias como la mía, que querían ser parte de la solución, que creían que el cambio era posible. Cuando fue tiempo para mi discurso, caminé al podio con pasos firmes y una voz clara. Miré a la audiencia y vi no juicio o lástima, sino respeto y esperanza. Mi nombre es Aria Sebastián, comencé, y estoy aquí esta noche no como una víctima, sino como una sobreviviente. Estoy aquí para decirles que el abuso no siempre se ve como piensas que se ve. No siempre deja cicatrices visibles o señales obvias. A veces es sutil, gradual, casi invisible hasta que es demasiado tarde. Les conté sobre Blake, sobre la erosión lenta de mi confianza, sobre la manera en que el amor había sido weaponizado contra mí. Les conté sobre el memo de voz que lo había cambiado todo, sobre la elección que había hecho de pelear de vuelta en lugar de desaparecer silenciosamente. Podría haberme ido en silencio, dije. Podría haber tomado mis pedazos rotos y tratado de ponerlos de vuelta juntos en privado. Muchas mujeres lo hacen, y no hay vergüenza en esa elección. Pero me di cuenta de que mi silencio sería la protección de Blake. Mi vergüenza sería su escudo, y me negué a darle ese regalo. Hablé sobre la investigación, el juicio, las otras mujeres que habían encontrado sus voces. Hablé sobre la importancia de creer a las sobrevivientes, de hacer responsables a los abusadores, de crear sistemas que apoyaran la sanación en lugar de perpetuar daño. Blake Hernández está en prisión esta noche, dije, no porque fuera vengativa o cruel, sino porque las acciones tienen consecuencias. Porque el abuso es una elección, y la gente que hace esa elección debería enfrentar los resultados de sus decisiones. Pausé, mirando a los rostros en la audiencia, viendo lágrimas y asentimientos y expresiones de determinación. Pero esta historia no es realmente sobre Blake, continué. Es sobre todos nosotros. Es sobre la elección que hacemos cuando vemos a alguien siendo lastimado. Nos alejamos o actuamos. Es sobre la elección que hacemos cuando alguien nos dice que está siendo abusado. ¿Dudamos de ellos o les creemos? Es sobre la elección que hacemos cuando tenemos el poder de crear cambio. ¿Nos quedamos cómodos o hacemos lo correcto? Hablé sobre la fundación, sobre el trabajo que aún necesitaba hacerse, sobre las mujeres que aún estaban atrapadas en situaciones como la que yo había escapado. Cada dólar recaudado esta noche irá a ayudar a alguien a encontrar su voz, dije. Cada programa que financiemos dará a alguien las herramientas que necesitan para reconstruir su vida. Cada refugio que apoyemos proporcionará seguridad para alguien que pensó que no tenía a dónde ir. Mientras concluía mi discurso, sentí algo que no había experimentado en años. Confianza completa y total en quién era y qué estaba haciendo. No soy la misma mujer que vivió en miedo por meses, dije. No soy la criatura patética y rota que Blake Hernández trató de crear. Soy alguien que aprendió que la fuerza no es sobre nunca caer. Es sobre levantarse, hablar tu verdad y negarte a dejar que la crueldad de nadie más defina tu valor. El aplauso fue atronador, pero lo más importante era genuino. La gente no aplaudía por lástima o cortesía. Aplaudían porque se habían conmovido, inspirado, motivado a acción. Después de la cena, mientras reunía mis cosas para irme, una joven mujer se me aproximó. Parecía estar en sus primeros 20 con círculos oscuros bajo los ojos y una energía nerviosa que reconocí inmediatamente. «Señora Sebastián», dijo en voz baja. «Lo siento por molestarla, pero quería agradecerle por su discurso, por todo lo que ha hecho. No me estás molestando en absoluto», dije gentilmente. «¿Cuál es tu nombre?» «Sara», dijo. «Y creo que podría estar en una situación como la suya con mi novio. He estado haciendo excusas por él, diciéndome que no es tan malo, pero escuchándola esta noche. Se desvaneció, lágrimas llenando sus ojos. ¿Es tan malo, no es así? Cuando alguien te hace sentir como si estuvieras loca por tener sentimientos, cuando controlan qué vistes y a quién ves, cuando te hacen disculparte por cosas que no son tu culpa. Eso no es normal, ¿verdad?» «No», dije firmemente. «No es normal y no es tu culpa, y mereces mucho mejor». Pasé la hora siguiente hablando con Sara, dándole recursos, ayudándola a hacer un plan de seguridad, conectándola con gente que podía ayudar.
Mientras la observaba alejarse con la tarjeta de negocios de la doctora Walsh y el número de un refugio local, sentí la satisfacción profunda que viene de saber que tu dolor ha sido transformado en propósito. Esta era la razón por la que había peleado de vuelta. No solo por mí, sino por Sara y todas las otras mujeres que necesitaban saber que no estaban solas, no locas, no sin valor. Blake Hernández había tratado de destruirme, pero en cambio había creado algo que nunca podría haber imaginado. Una mujer que era irrompible, no silenciable, y absolutamente comprometida a asegurar que nadie más sufriera la manera en que yo lo había hecho. Si esta historia de justicia y venganza te tuvo al borde de tu asiento, presiona ese botón de like ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Arya reveló la verdadera identidad de Sandra en esa fiesta de Navidad, observando el mundo de Blake desmoronarse en tiempo real. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios abajo. No te pierdas más historias poderosas de mujeres tomando de vuelta el control. Suscríbete y presiona esa campana de notificación para que nunca te pierdas una subida.